¿Qué pasaría si lo que creías normal en tu vida íntima fuera exactamente lo que te está alejando de Dios sin que te des cuenta? ¿Qué pasaría si esas decisiones privadas, esas costumbres que nadie ve, esas justificaciones que te repites en silencio, estuvieran marcando mucho más de lo que imaginas tu destino eterno? Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje no es para señalarte con el dedo ni para destruirte con miedo, sino para confrontarte con una verdad que muchos han preferido ignorar hasta que es demasiado tarde. Es posible que ahora mismo estés en un momento de calma aparente, pero por dentro haya algo inquieto. Una sensación que no siempre sabes explicar. Tal vez recuerdos que no has sanado, decisiones que evitaste enfrentar, o hábitos que se han convertido en parte de tu vida diaria sin que los hayas cuestionado realmente. Y aunque la sociedad te ha enseñado a normalizarlo todo, a restarle importancia a cada acto, la pregunta sigue en pie. ¿Qué dice realmente la verdad sobre todo esto? No vengo a colocarte en una posición de condena humana, ni a hablarte desde superioridad moral. Lo que hoy quiero hacer contigo es caminar por una realidad espiritual que durante mucho tiempo ha sido suavizada, reinterpretada o directamente ignorada. Y esa realidad tiene que ver con la sexualidad humana, con su propósito original y con lo que sucede cuando se separa de ese diseño. La sexualidad, en su origen, no fue creada como un impulso desordenado ni como un recurso de consumo personal. Fue pensada como una expresión profunda de unión, de entrega y de amor dentro de un compromiso total. No es algo sucio en sí mismo, no es algo malo, ni tampoco un error de la naturaleza humana. Al contrario, es un don, pero como todo don, puede ser usado correctamente o puede ser deformado hasta perder su sentido original. El problema no es la existencia del deseo, sino la forma en la que ese deseo ha sido llevado fuera de su propósito. Vivimos en un tiempo donde se ha construido una narrativa muy fuerte alrededor de la libertad absoluta del cuerpo. Se repite constantemente que todo es válido si se siente bien, que no existen consecuencias reales más allá de lo inmediato, y que cada persona es dueña total de sí misma, sin rendir cuentas a nada ni a nadie. Sin embargo, esa idea, aunque suene liberadora, ha producido un profundo vacío en muchas vidas. El cuerpo no es simplemente un objeto aislado de la existencia espiritual. Lo que haces con él no desaparece sin más. Cada decisión deja huella, cada acto tiene peso, y cada elección construye o destruye algo dentro de ti. Esa es una verdad que no depende de opiniones modernas ni de cambios culturales. Es una realidad que ha sido advertida desde hace siglos en las Escrituras, donde se recuerda que el ser humano no está separado de su dimensión espiritual, y que sus acciones tienen un alcance más profundo del que suele reconocerse. Dentro de ese marco, uno de los primeros errores que más se han normalizado es lo que se conoce como fornicación. Y aquí es importante detenerse con claridad, sin ambigüedades ni suavizaciones. La fornicación se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. No importa el nivel de afecto, no importa la duración de la relación, no importa si existe un compromiso emocional fuerte o planes futuros. Si no existe un vínculo matrimonial consagrado, entonces, desde esta perspectiva espiritual, se está rompiendo un orden establecido. Hoy en día esta idea suele ser rechazada de inmediato porque entra en conflicto directo con la cultura actual. Se argumenta que el amor justifica todo, que la madurez emocional sustituye al compromiso formal, o que la convivencia prolongada equivale prácticamente al matrimonio. Pero ninguna de esas ideas cambia el principio fundamental. La unión íntima fue diseñada para un pacto total y definitivo, no para una experiencia temporal o intercambiable. El problema es que cuando algo tan profundo se vive fuera de su contexto adecuado, no solo se afecta el acto en sí, sino también el interior de la persona. Cada vínculo creado en ese nivel deja una marca. No se trata únicamente de una experiencia física, sino de una conexión que involucra lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Y cuando esas conexiones se multiplican sin un marco de estabilidad, algo dentro de la persona comienza a fragmentarse. Muchas personas no comprenden por qué sienten vacío incluso después de haber vivido experiencias que supuestamente deberían dar satisfacción. No entienden por qué les cuesta construir relaciones estables, o por qué aparece constantemente la desconfianza, la comparación o la incapacidad de entregarse plenamente. Pero detrás de esas preguntas, en muchos casos, hay un patrón de decisiones donde la intimidad se ha vivido de forma repetida, sin un compromiso real. Esto no es una acusación ligera, ni una generalización simplista. Es una observación sobre las consecuencias internas que muchas personas terminan experimentando con el tiempo. Cuando el cuerpo se entrega sin un compromiso estable, la mente también se adapta a esa dinámica. Y lo que comienza como algo aparentemente libre,
termina en muchos casos generando dificultad para establecer vínculos profundos y duraderos. La idea de que no pasa nada es una de las más extendidas, pero también una de las más engañosas, porque sí pasa. No siempre de forma inmediata, no siempre visible desde el exterior, pero sí en la forma en que una persona se percibe a sí misma, en cómo se relaciona con otros y en cómo vive su vida emocional en el largo plazo. Y aquí es donde entra una tensión importante entre lo que la cultura afirma y lo que la conciencia interior muchas veces reconoce en silencio. Por un lado, se dice que todo es normal, que no hay consecuencias, que cada experiencia es simplemente parte del crecimiento personal. Pero por otro lado, muchas personas viven con preguntas internas que no desaparecen tan fácilmente. Preguntas sobre el vacío, sobre la estabilidad emocional, sobre el sentido de sus decisiones. Este mensaje no busca negar la realidad del deseo humano, ni condenar la existencia de la sexualidad. Busca devolverle su contexto original, su peso real y su significado profundo, porque cuando algo sagrado se trata como algo trivial, las consecuencias no tardan en aparecer. San Pablo lo expresa con claridad al advertir que no debemos engañarnos pensando que las decisiones humanas no tienen consecuencias espirituales. No es una idea aislada ni una opinión personal, sino parte de una enseñanza constante que atraviesa las Escrituras y la tradición cristiana. Y aunque hoy muchos prefieran no escuchar estas advertencias, siguen estando presentes como una llamada a la reflexión. La fornicación, entonces, no es simplemente una falta moral aislada, es una forma de vivir la intimidad fuera del diseño que se le dio originalmente. Y cuando eso se convierte en un patrón de vida, no solo afecta la relación con Dios desde esta visión, sino también la relación de la persona consigo misma. Porque al final, no se trata únicamente de lo que haces, sino de lo que esas acciones van formando dentro de ti con el tiempo. Y ahora que hemos establecido esta primera base, el siguiente punto lleva esta reflexión aún más lejos. Porque no se trata solo de lo que ocurre fuera del matrimonio, sino también de lo que sucede dentro de él cuando el compromiso se rompe desde otra forma de traición interior y exterior. El segundo punto nos lleva a una realidad aún más delicada, porque ya no se trata únicamente de relaciones fuera del matrimonio, sino de lo que ocurre cuando el compromiso ya existe, cuando hay un vínculo establecido, pero ese vínculo comienza a romperse desde dentro. Estamos hablando del adulterio, una de las formas más profundas de traición en la experiencia humana. El adulterio no es simplemente un error impulsivo ni un desliz momentáneo sin importancia. Es la ruptura de una promesa hecha delante de Dios y delante de otra persona. Es la negación de un pacto que fue concebido como exclusivo, total y permanente. Y por eso su impacto no se limita a lo físico, sino que alcanza la confianza, la estabilidad emocional y la estructura misma de una familia. En su forma más evidente, el adulterio ocurre cuando una persona casada establece una relación íntima con alguien que no es su cónyuge. Pero reducirlo únicamente a lo físico sería ignorar una dimensión mucho más amplia del problema. Porque también existe un adulterio interior, que se manifiesta en la mente, en la imaginación y en el corazón. Jesús habló de esto con una claridad que en su momento resultó impactante para muchos. No se limitó a la acción externa, sino que señaló la raíz interna del problema. En su enseñanza, el deseo deliberado, la mirada intencionada y la fantasía alimentada ya forman parte de una ruptura del orden del corazón. Esto no significa que cada pensamiento involuntario sea condenable, sino que existe una diferencia entre una tentación pasajera y una decisión consciente de alimentar ese deseo. En el mundo actual, esta realidad se ha vuelto más compleja que nunca. Las redes sociales, la exposición constante a imágenes provocativas y la facilidad de comunicación privada han creado un entorno donde las fronteras del compromiso se vuelven más difusas. Lo que antes podía considerarse una infidelidad evidente, ahora a veces se oculta bajo formas más sutiles, como conversaciones emocionales intensas con otras personas, vínculos paralelos que no llegan al contacto físico, o la constante búsqueda de validación fuera del matrimonio. Pero aunque las formas cambien, la raíz del problema sigue siendo la misma, la ruptura de la exclusividad en el compromiso. El adulterio no solo afecta a quien lo comete y a su pareja. Su impacto se extiende hacia los hijos, hacia el entorno familiar y hacia la percepción misma del amor. Cuando un niño presencia la traición entre sus padres, no solo observa un conflicto, sino que internaliza una crisis de confianza que puede acompañarlo durante años. La idea de estabilidad se debilita, y la capacidad de creer en relaciones sanas se ve profundamente afectada. Desde una perspectiva espiritual, el adulterio también representa una contradicción directa con el compromiso asumido en el matrimonio. Ese compromiso no se entiende como algo condicionado a emociones pasajeras,
sino como una decisión firme que se sostiene en el tiempo, incluso cuando las circunstancias cambian. Romper ese compromiso es, por lo tanto, romper también una promesa hecha en un plano que trasciende lo humano. Sin embargo, es importante entender que este mensaje no se presenta como una condena sin salida, sino como una advertencia sobre la gravedad de una decisión. Porque lo que está en juego no es únicamente una relación, sino la integridad del corazón y la dirección de la vida interior. Muchas personas que han caído en adulterio no comenzaron con la intención de destruir su matrimonio. En la mayoría de los casos, el proceso es gradual. Comienza con pequeñas concesiones, con límites que se van desplazando lentamente, con justificaciones internas que parecen razonables en el momento. Pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones van construyendo una distancia emocional cada vez mayor dentro del matrimonio. Y cuando esa distancia se consolida, la ruptura se vuelve más probable. Es en ese punto donde muchas personas se dan cuenta de que han perdido algo que no sabían cómo proteger. La confianza, una vez dañada, no se reconstruye fácilmente. No basta con palabras ni con promesas. Requiere tiempo, coherencia y una transformación profunda del comportamiento. Desde la enseñanza bíblica, el adulterio no es tratado como una falta menor. Es presentado como una violación grave del orden establecido para la vida conyugal. No porque el amor humano sea frágil en sí mismo, sino porque necesita un marco de fidelidad para poder sostenerse en el tiempo. Y cuando ese marco se rompe, las consecuencias no son solo espirituales desde esta visión, sino también profundamente humanas. Pero incluso aquí, donde el daño puede parecer irreparable, la posibilidad de cambio no desaparece. El reconocimiento del error, la responsabilidad asumida y el deseo real de restauración son elementos fundamentales para cualquier proceso de sanación. No es un camino sencillo ni inmediato, pero tampoco es imposible. El problema surge cuando se normaliza la ruptura del compromiso, cuando se justifica como algo inevitable o incluso como parte natural de la vida. Esa normalización debilita la conciencia moral y hace que lo que antes generaba conflicto interior termine siendo aceptado sin reflexión. Y cuando eso ocurre, la persona deja de percibir la gravedad de sus decisiones. El adulterio, en este sentido, no solo destruye relaciones externas, sino que también fragmenta la coherencia interna de quien lo practica. Porque vivir dividido entre lo que se promete y lo que se hace genera un conflicto constante que tarde o temprano pasa factura. Ahora, después de entender esta realidad dentro del matrimonio, el siguiente punto nos lleva a una problemática aún más extendida en la vida moderna, algo que muchas personas consideran completamente normal, pero que tiene implicaciones profundas tanto a nivel espiritual como psicológico: la sexualidad vivida en aislamiento y la dependencia de la pornografía. El tercer punto nos introduce en una de las realidades más extendidas y al mismo tiempo más silenciosas de la vida moderna, un hábito que millones de personas practican en privado, muchas veces sin compartirlo con nadie, y que sin embargo ha transformado profundamente la forma en que se entiende la sexualidad hoy en día. Estamos hablando de la masturbación compulsiva acompañada por el consumo de pornografía. Para muchos, este tema parece incómodo o incluso innecesario de abordar. Se ha instalado la idea de que se trata de algo completamente normal, una práctica privada sin consecuencias reales, una forma de liberar tensión o gestionar el estrés. Pero cuando se observa con mayor profundidad, se descubre que no es un acto aislado sin impacto, sino un patrón que afecta la mente, la voluntad y la forma en que una persona se relaciona con el deseo. La sexualidad, desde su diseño original, no fue pensada como una experiencia individual cerrada en sí misma. Fue concebida como una expresión de entrega mutua, de comunión y de apertura al otro dentro de un vínculo comprometido. Cuando se desvincula de ese contexto y se convierte en un acto centrado únicamente en uno mismo, pierde parte de su significado original y se transforma en una dinámica de consumo personal. El problema no se limita únicamente al acto en sí, sino a lo que lo rodea y lo intensifica. La pornografía juega aquí un papel decisivo. No es simplemente una forma de entretenimiento visual, sino un sistema que moldea la percepción del deseo, de la intimidad y del cuerpo humano. Su influencia no es neutra, porque no solo muestra imágenes, sino que condiciona la forma en que el cerebro aprende a responder a ciertos estímulos. Con el tiempo, este consumo repetido puede generar una desconexión progresiva entre la sexualidad real y la sexualidad imaginada. La persona comienza a acostumbrarse a estímulos artificiales, a escenarios irreales y a dinámicas que no corresponden a la vida cotidiana. Esto puede afectar la capacidad de establecer relaciones sanas, porque la expectativa se desplaza hacia algo que no existe fuera de la pantalla.
Pero el impacto no es solo psicológico. Desde esta perspectiva espiritual, el problema también se entiende como una forma de desorden interior, donde el deseo deja de estar orientado hacia el amor y la entrega, y se centra en la gratificación inmediata. Esa orientación progresiva hacia el placer aislado termina debilitando la capacidad de autocontrol y de conexión profunda con otra persona. Muchas personas que luchan con este hábito describen un ciclo repetitivo, una tensión interna, seguida de una búsqueda de alivio inmediato, y después un momento de vacío o insatisfacción. Con el tiempo, ese ciclo puede convertirse en una rutina difícil de romper, no porque la persona carezca de voluntad, sino porque el hábito ha sido reforzado durante mucho tiempo en ausencia de estructuras que lo contrarresten. En este punto, es importante aclarar que el problema no se reduce a un juicio simplista sobre la conducta humana, sino a la comprensión de sus efectos acumulativos. Lo que comienza como algo ocasional puede transformarse en una dependencia que afecta la manera en que una persona percibe el deseo, la intimidad y hasta su propia identidad. La pornografía, en particular, introduce una distorsión significativa en la percepción del otro. Las personas dejan de ser vistas como individuos con dignidad propia y pasan a ser reducidas a objetos de estimulación. Esta transformación mental no ocurre de un día para otro, pero se va instalando de forma progresiva con cada exposición repetida. Desde una perspectiva más amplia, esto también afecta la forma en que se construyen las relaciones. Cuando la mente se acostumbra a estímulos constantes y a una variedad ilimitada de imágenes, la realidad de una relación estable puede parecer menos atractiva o menos estimulante. Esto puede generar dificultades en la vida conyugal o en la formación de vínculos duraderos. Además, existe un aspecto de aislamiento que no debe pasarse por alto. Aunque la experiencia sea individual, sus efectos tienden a ser profundamente solitarios. Muchas personas que luchan con este hábito lo hacen en secreto, lo que genera una desconexión entre su vida pública y su vida privada. Esa división interna puede convertirse en una fuente de vergüenza, culpa o frustración. En términos espirituales, esta desconexión también se interpreta como una pérdida gradual de libertad interior. No porque la persona no pueda elegir, sino porque el hábito empieza a condicionar esas elecciones. Lo que inicialmente parecía una decisión voluntaria se convierte en un patrón difícil de romper. Sin embargo, incluso en medio de esta dificultad, no se presenta un mensaje de desesperanza. La posibilidad de cambio siempre existe, pero requiere reconocimiento honesto del problema, disposición a romper el ciclo y búsqueda de apoyo adecuado. Ningún hábito de este tipo se supera únicamente con fuerza de voluntad aislada cuando ha sido reforzado durante años. Es en este contexto donde la importancia de la disciplina, el acompañamiento y la reconstrucción de hábitos cobra un papel fundamental. No se trata solo de dejar algo, sino de reconstruir la forma en que se entiende la sexualidad, el deseo y la relación con uno mismo. Ahora, después de comprender este nivel de lucha interior, el siguiente punto nos lleva a un tema que genera fuertes debates en la sociedad actual y que está profundamente relacionado con la interpretación del diseño de la sexualidad humana. Las relaciones entre personas del mismo sexo y su lugar dentro de esta visión espiritual. El cuarto punto nos lleva a uno de los temas más debatidos, sensibles y polarizados de la actualidad. Un tema donde la sociedad moderna, la cultura, la fe y la interpretación moral entran constantemente en tensión. Estamos hablando de las relaciones entre personas del mismo sexo y cómo se entienden dentro de una visión espiritual basada en el diseño original de la sexualidad humana. Antes de entrar en el contenido, es importante establecer una distinción clara. Este análisis no está dirigido a deshumanizar a ninguna persona ni a negar su dignidad. Toda persona, sin excepción, posee valor, dignidad y merece respeto. Nadie debe ser objeto de violencia, rechazo o desprecio por sus inclinaciones, pensamientos o luchas internas. Ese principio es fundamental. Sin embargo, dentro de esta perspectiva, también se sostiene que existe una diferencia entre la dignidad de la persona y la evaluación moral de ciertos actos. Y es en esa diferencia donde se sitúa esta reflexión. Desde la enseñanza bíblica tradicional, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son considerados fuera del orden establecido para la sexualidad humana. Esta postura no surge como una interpretación reciente, sino que se encuentra presente en diversos textos que han sido leídos de manera consistente a lo largo de la historia dentro del marco judeocristiano. El argumento central no se basa en una idea de rechazo hacia individuos, sino en la comprensión de un diseño específico de la sexualidad, entendido como la unión complementaria entre hombre y mujer dentro de un compromiso estable.
Desde esta visión, cualquier acto sexual que se aleje de ese marco es interpretado como una desviación del propósito original. En la cultura contemporánea, esta afirmación es fuertemente cuestionada. Se argumenta que el amor debe ser el único criterio moral, que la autenticidad de los sentimientos valida cualquier tipo de relación, y que las normas tradicionales deben reinterpretarse a la luz de la diversidad humana actual. Estas ideas tienen una fuerte presencia social y han cambiado significativamente la percepción pública del tema. Sin embargo, desde la postura que aquí se expone, se sostiene que el criterio no es únicamente la intensidad del sentimiento, sino también el orden del propósito. Es decir, no basta con que exista afecto o conexión emocional, sino que también se considera el marco dentro del cual ese vínculo se expresa. En este sentido, se entiende la sexualidad no solo como una expresión de afecto, sino como parte de un diseño más amplio que incluye complementariedad, apertura a la vida y estructura de compromiso. Bajo esta lógica, las relaciones entre personas del mismo sexo no encajan en ese esquema específico. Es importante notar que esta postura no ignora la realidad de las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo. Tampoco niega la complejidad emocional, psicológica y social que esto implica. Muchas personas viven estas experiencias con sinceridad, con profundidad y con una búsqueda genuina de amor y estabilidad. Pero la reflexión aquí no se centra únicamente en la experiencia subjetiva, sino en el marco interpretativo de lo que se entiende como orden espiritual y moral de la sexualidad. En este punto, también es relevante mencionar que dentro de esta visión existen personas que, a pesar de sus inclinaciones, han optado por vivir en castidad o en abstinencia, buscando alinear su vida con lo que consideran una llamada espiritual más alta. Estas personas suelen describir su camino como difícil, pero también como profundamente significativo en términos de propósito y coherencia interior. Esto introduce una idea importante. La identidad humana no se reduce exclusivamente a las inclinaciones sexuales. Desde esta perspectiva, la identidad más profunda se encuentra en la relación del ser humano con lo divino, con su propósito y con su capacidad de vivir conforme a principios que trascienden el deseo inmediato. En la sociedad moderna, esta idea es frecuentemente cuestionada, porque se tiende a identificar la identidad personal con la orientación o la experiencia sexual. Sin embargo, aquí se propone una visión diferente, donde el deseo no define la totalidad del ser humano, sino que forma parte de un conjunto más amplio de dimensiones personales. Esto no significa negar la existencia del deseo, ni minimizar su fuerza. Significa reconocer que no toda inclinación interna necesariamente define una acción moral o una identidad última. Desde esta perspectiva, la invitación no es al rechazo de la persona, sino a la reflexión sobre el tipo de vida que se quiere construir y el marco dentro del cual esa vida adquiere sentido. Y ahora, después de abordar este tema tan debatido, el siguiente punto nos lleva a una dimensión aún más compleja dentro de la vida matrimonial moderna, donde las decisiones íntimas dentro del matrimonio mismo también se interpretan como parte de esta reflexión sobre la sexualidad y su propósito original.